Reciban un cordial saludo. Me alegra estar nuevamente aquí con ustedes haciendo este camino de encuentro con la persona de Jesús. En nuestro curso online, Jesús el mismo ayer, hoy y siempre. Hasta este momento hemos visto en un primer momento una unidad que se llama Jesús, un judío de Galilea, que está organizado en dos momentos distintos también. Primero de Zacarías e Isabel, a José y María, donde miramos un poquito cómo los evangelios presentan a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías Salvador que se esperaba. Y luego otro título, Belén, Nazaret y Roma, donde hemos presentado un poco el contexto en el cual desarrolla Jesús su ministerio, donde nace, crece y desarrolla su ministerio. Vamos a entrar en este momento a una segunda unidad. Esta segunda unidad lleva por título El Bautista, el testigo del Cordero. Nosotros hemos dicho hasta el momento que lo que sabemos sobre Jesús nos lo dicen los evangelios. Y todos los evangelios nos hablan de este personaje llamado Juan Bautista. Lo cual quiere decir que es muy importante esta figura con relación a la persona de Jesús. Los evangelios lo que pretenden es presentarnos la figura de Jesucristo, y todo lo que habla el evangelio tiene que ver con esta persona. Es más, Jesús es el evangelio, es la buena noticia, y los evangelistas han tratado de plasmar en páginas esta buena noticia. Ahora, este personaje Juan, que es mencionado por todos los evangelios, tiene mucho que ver con ese Jesús buena noticia. Es importante entonces acercarnos a él para tener una mejor comprensión de la propia persona de Jesús. Y lo primero que hay que decir de Juan Bautista es que él no se deja encuadrar en ninguno de los grupos religiosos vistos en la clase anterior. No era ni fariseo, ni zelota, ni tampoco esenio. Juan era de una familia sacerdotal rural, lo cual quiere decir que debía desarrollar en primera instancia el quehacer sacerdotal. Pero sin embargo, por algún motivo, Juan va a dejar esta ligazón con la tradición sacerdotal, incluso con el templo, y se va a ir al desierto. Lo que caracteriza al personaje que estamos mencionando es su inexorable predicación del juicio, asociado con la oferta de un bautismo. Al centro de su predicación está el fin de la historia. Ha llegado el final del pueblo de Israel. El plan de Dios ha fracasado. Y ha fracasado no por parte de Dios, ha fracasado por parte del pueblo que no ha sabido corresponder a la alianza y que por su pecado ha colocado una distancia profunda entre él y Dios. Por eso Juan Bautista va a utilizar expresiones fuertes para indicar la situación del pueblo y lo que le espera. Dice por allá en Mateo 3:10, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El pueblo entero está contaminado. No solo los individuos, todo Israel ha de confesar su pecado y convertirse radicalmente a Dios si no quiere perderse sin remedio. Es decir, es inevitable una vuelta a Dios si no se quiere vivir la catástrofe en su profundidad, si no se quiere vivir la experiencia profunda de la ira de Dios. Por eso, para Juan, Israel está prácticamente al mismo nivel de los pueblos paganos, de los gentiles. No puede recurrir a su historia pasada con Dios. No pueden decir los israelitas simplemente que son hijos de Dios. El pueblo necesita una purificación total para restablecer la alianza. Y esta purificación es la que propone Juan el Bautista. Y la va a proponer a través de su bautismo. Un bautismo de conversión. Se trata del reconocimiento del pecado para salir de esa situación y poder comenzar un nuevo camino con Dios. Lógicamente, Jesús queda seducido e impactado por esta visión grandiosa. Este hombre pone a Dios en el centro y en el horizonte de toda búsqueda de salvación. Todo lo que se ha manejado hasta ahora para vivir ese proceso de salvación, el templo,
los sacrificios, en fin, todo este aparato religioso va a quedar relativizado. Y va a quedar relativizado por este nuevo camino de conversión. Solo una cosa es decisiva y urgente: convertirse a Dios y acoger su perdón. Es el camino que muestra Juan el Bautista. Sin embargo, Juan no pretende hundir al pueblo en la desesperación. Al contrario, se siente llamado a invitar a todos a marchar al desierto para vivir una conversión radical a Dios. Hay que volver al desierto, hay que volver a los orígenes. Dando ejemplo a todos, fue el primero en marchar al desierto. Junto al río Jordán se va Juan a realizar su labor. Juan quiere recordar al pueblo la vida de Israel en el desierto, antes de su ingreso en la tierra que les iba a dar Dios en heredad. Es decir, Juan hace notar que la experiencia primigenia de libertad que ha vivido el pueblo de Israel tiene que vivirlo nuevamente. Hay que volver a los orígenes, hay que volver al desierto. ¿Por qué razón? Porque en el desierto Israel vivió la verdadera experiencia de libertad. No fue simplemente en la salida de Egipto, es que todo el desierto marca un cambio en la mentalidad del pueblo, un abandonar sus idolatrías, un tener en el centro a un único Dios verdadero que es Yahvé y que salva. En el desierto Israel comprende verdaderamente quién es Dios. El Dios que le cuida, el Dios que le protege, el Dios que le acompaña, el Dios que le corrige, el Dios que lo va llevando paso a paso para poder entrar a la tierra prometida. Por eso hay que volver con ese Israel inicial al desierto para poder iniciar el verdadero camino de la libertad. En este escenario evocador, Juan aparece como el profeta que llama a la conversión y ofrece el bautismo para el perdón de los pecados. Ahora bien, cuando llega Juan a la región desértica del Jordán, están muy difundidos por todo el oriente los baños sagrados y las purificaciones con agua. Hay una conciencia de necesidad de purificación en el pueblo. Se sabe que la cosa anda mal. Se sabe que hay que buscar caminos para encontrarse con Dios. Por eso todas estas abluciones que se orientaban a la purificación van a ser realizadas. Pero lo único que las realiza no es Juan. Cerca donde está Juan haciendo su labor se encuentra un monasterio, el monasterio de los esenios de Qumran. Ellos hacen una continua cantidad de lavatorios diarios para purificarse en piscinas que estaban preparadas para esto. Por lo tanto, era algo ya conocido por el pueblo de Israel. Estos lavatorios, estos ritos de purificación son conocidos y buscados por la gente. Sin embargo, el bautismo de Juan y sobre todo su significado eran absolutamente nuevos y originales. No es un rito practicado de cualquier manera. Primero, se hace en plena corriente del río Jordán. No eran como las otras abluciones del tiempo que se hacían en una piscina. Y tiene todo un sentido que Juan lo haga en las corrientes del río Jordán, porque Juan sabía que la ley judía exigía, cuando había que hacer una purificación grande, cuando había una impureza grande que quitar, que la purificación se hiciera en un agua que corriera, en un agua viva. Y eso es lo que está haciendo Juan en el Jordán. Quiere limpiar al pueblo profundamente de su pecado y por eso lo hace no en una piscina como lo hacían los esenios de Qumran y otros, sino que lo hace en las aguas vivas del río Jordán. Además se trata de un baño completo del cuerpo. No son como otras abluciones que se hacían simplemente en las manos, que se hacían simplemente en los pies, sino que compromete a toda la persona. Se realiza una sola vez. Los otros ritos de purificación se hacían a lo largo de todo el día, incluso varias veces en el mes, en el año. Para Juan, el bautismo se trata de una sola vez porque exige un compromiso profundo de la vida. Aquí, en el bautismo de Juan, la persona no se lava a sí misma.
En los ritos de purificación normalmente la persona ella misma se lavaba las manos, se lavaba los pies, es decir, ella misma hacía el rito. En este caso no, en este caso es Juan el que bautiza. Es más, de hecho se habla de el bautismo de Juan. Esto hace que haya una relación fuerte entre Juan y las personas que son bautizadas. Es más que un signo de conversión, no es un signo, es el comienzo de la conversión. Es decir, la ablución no es un fin en sí mismo, el propósito es vivir un verdadero proceso de conversión. Se trata de un bautismo individual. Aquí cada persona se hace responsable de su realidad, se hace responsable de lo que es y comienza a asumir el compromiso de cambio. De ahí se sigue que exige frutos de conversión. Es decir, se tiene que notar lo que se está viviendo. No se trata de un hecho aislado, no se trata de un rito momentáneo, se trata de una acción que marca la vida y que compromete hacia el futuro en las acciones morales. Ser sumergidos por el Bautista en las aguas vivas del Jordán significa acoger su llamada e incorporarse a la renovación de Israel. Por otra parte, al ser realizado por Juan y no por cada uno, el bautismo aparece como un don de Dios. Es Dios el garante de que la alianza se pueda reconstruir, como siempre. La iniciativa es divina. De hecho, la alianza se encuentra marcada por un querer amoroso de Dios. Es Dios quien quiere manifestarse, es Dios quien quiere revelarse, es Dios quien quiere tener cerca al pueblo para beneficiarlo. Y este bautismo de Juan marca eso. El hecho de que Juan sea quien bautice indica que es Dios mismo quien ha tomado la iniciativa y la iniciativa de recomponer las cosas. Bien, este es un primer momento en este acercamiento a la persona de Juan el Bautista. Vamos a seguir desarrollando esta unidad, mirando otras características de este personaje. Por ahora llegamos hasta aquí. Comprendemos a este personaje, Juan, que aparece predicando en el desierto, que anuncia un bautismo, invita a un bautismo de conversión, en el cual quien lo recibe se compromete a vivir una renovación de la alianza con Dios, una alianza que es iniciativa divina. Para profundizar en esta lección de hoy, van a encontrar material en el oficio virtual para que puedan seguir profundizando en esta experiencia de encuentro con Jesús, ahora a través de esta figura de Juan el Bautista. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.